Hoy en el enganche, Kashima Antlers, campeón de la Japan League 2025. Muy buenas, enganchados, ¿cómo estáis? Estamos teniendo todo tipo de campeones en estas semanas finales del año 2025 y uno de los que siempre nos llega en esta etapa del año, normalmente en este mes, suele ser el campeón de Japón. Y este mismo fin de semana, en una lucha tremenda, prácticamente hasta los últimos minutos del campeonato, Kashima Antlers se ha acabado llevando el título, que es el 9º de su historia. 21 títulos tiene en total el equipo de la prefectura de Iwasaki, que desde luego es uno de los grandísimos de todo el fútbol japonés. Y como siempre nos encanta el fútbol japonés y como siempre le damos esa perspectiva global al enganche, queríamos tener aquí este momento, este vídeo concreto para de alguna manera diseccionar cómo ha sido este equipo, qué es lo que más nos ha llamado la atención de él, cómo ha sido el campeonato, qué jugadores son los diferenciales. Tiene un técnico que ha generado también una historia preciosa y que se ha convertido en récord. Todo esto lo vamos a hablar en este vídeo del enganche, para el cual he querido invitar a Marcos Cressy, que es compañero de uno de los lugares, o por lo menos cuentas, que yo siempre tengo muy en referencia cuando hablo de fútbol japonés, que es fútbol de samuráis. No se puede explicar mejor. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás aquí? Hola, buenas, ¿cómo estás, David? Estamos, bueno, yo acá en Buenos Aires, un par de problemas de internet, pero bueno, al menos por ahora está todo solucionado y nada, un poco para hablar en mi caso, 20.000 kilómetros de distancia de Ibaraki, bastante grande, 12 horas de diferencia, por lo que tanto ya tuve bastantes madrugadas de fútbol japonés y bueno, este año voy a salir campeón Kashima Antlers luego de casi una década. Desde la última vez había sido, bueno, en 2016, que Sí. muchos lo recordarán ese año por el Mundial de Clubes. Y nada, tardaron casi 9 años en volver a salir campeón. En el medio, bueno, ganaron una Champions Asiática y rompieron una sequía, primer título, incluso, si no me equivoco, es el primer título con el nuevo dueño del club, con Sí. el Mercari, que hace bastante años que estaba y era la gran crítica a los dueños, nuevos dueños japoneses que no podían ganar un título. Bueno, lo lograron este año. Sí, vamos a ir diseccionándolo poco a poco para que no soltemos todo de inicio. Vamos a ir detallito a detallito, no te preocupes, que quiero ir diseccionando todo con detalles. Esto era principalmente presentarte, saber que evidentemente es un especialista en fútbol japonés, que desde aquí en Europa nos genera muchas reflexiones en fútbol japonés. Yo creo que a mucha gente le cae bien Japón como país, le cae bien como selección. Creo que es simpatías. A mí me pasó desde pequeñito. Yo soy súper hincha de Urawa Red Diamond, o sea, pero hincha de ver todos los partidos. Muchos de ellos puedo levantarme de madrugada a verlo. Gracias a internet, de verdad que desde hace algunas temporadas también YouTube lo emite. Es verdad que otras veces cuesta muchísimo buscarlos, una barbaridad de sufrimiento, pero desde que era muy pequeñito lo echaba aquí en Europa, Eurosport 2, a las 6, 7 de la mañana los fines de semana, y mi principal recuerdo nació ahí, porque yo empezaba con ese partido, el de Japón, mi día a día, 24 horas viendo fútbol prácticamente, hasta que me acostaba viendo después a la Liga Argentina, Liga Brasileña. Así que hacía, digamos, todo el día, pero el primero de todos empezaba en Japón. Así empieza mi fricada con este fútbol japonés, que evidentemente para ser hincha desde Europa hay que ser friki y hay que tenerle mucho cariño a lo que es la cultura japonesa. Por eso te voy a preguntar a ti, ¿cómo te da a ti, Marcos, por de alguna manera interesarte, antes de indagar en todo lo de Kashima y demás? ¿Cómo te da a ti por indagar en el fútbol japonés? ¿Qué es lo que te genera ese veneno que yo siempre digo que es fundamental para que tengamos esta afición? Bueno, un poco voy a resumir porque si no la historia sí es muy larga, Sí. tampoco puede estar media hora, tipo nada, empecé a ver anime de chico, obviamente. Anime no cuento Dragon Ball ni nada, Sí. sino el anime más friki, lo empecé a ver de chico, tipo 13 años, y nada, me empecé a interesar más por la cultura. En un momento sí conocí un par de cosas de fútbol japonés, qué sé yo, la aparición de Take Kubo muy joven, que justo estaba en un club que tiene los mismos colores del club que soy hincha en Argentina, que es San Lorenzo de Almagro. En Japón es FC Tokio, que le dicen el ciclón japonés. Sí. Entonces, nada, me empecé a interesar en ese club, solo a revisar algún que otro resultado, jugar al PES o al FIFA con ese club, pues, sobre todo al PES que se podía editar. Sí. Y después tuve la posibilidad de viajar a Japón con mi familia,
como una especie de regalo de graduación Ujú. colegio y entonces, nada, fui a ver el primer partido de la liga en 2019 y nada, la verdad que me fascinó el ambiente, una locura, y entonces empecé a seguir la liga, especialmente ese año FC Tokio, ya al año siguiente, bueno, incluso ese 2019 creé la página, que en un momento se llamaba J-League Argentina, ahora Ujú. Fútbol de Samuráis. Ujú. En 2019 fue más que nada el FC Tokio, un campeonato que era histórico para el club, y en 2020 más con todos los equipos. Mm. Así que hay una evolución claramente de bastantes temporadas ya viendo todo lo que tenga que ver con el fútbol japonés. En este caso, Marcos va a conocer mucho más de los últimos años y yo tengo la perspectiva más global de cuando empecé a verlo yo de pequeñito y siempre he ido, de alguna manera, continuando esa visibilidad máxima. Me encanta, por ejemplo, ver mientras estoy trabajando los viernes en casa. Normalmente, pues los viernes baja un poquito en mediodía y demás el nivel, no hay tanta actividad porque luego va a empezar todo más tarde, pues me encanta ver ese viernes el que emiten, evidentemente allí es de noche, el viernes por la noche, el partido de Friday Night, me encanta verle aquí a eso de las 11, 12 de la mañana y es ideal para antes de comer y normalmente cuando ahí juego Uragua me hace súper feliz porque no me rompe el esquema de después del fin de semana de partidos y no me obliga a levantarme tan pronto, con lo cual normalmente cuando juega ahí a esa hora, acuérdate de mí, Marcos, que habrá alguien en España que está sonriendo. Dicho lo cual, vamos a indagar un poco en cómo ha sido esta temporada. Kashima Adler, estoy poniendo, Marcos, la foto de campeón de la temporada, último día, ganando 2-1, en un partido en el que dependían de sí mismos, sacaban un punto solo, un punto a Casigua Reysol. Desde aquí le doy un abrazo a Ricardo Rodríguez, el técnico español que ha estado en Casigua Reysol, que es muy amigo, que he estado hablando toda la temporada con él, y aunque Casigua se ha quedado fuera, se ha merecido perfectamente, podría haber ganado perfectamente el campeonato, porque de hecho me atrevo a decir que a nivel de regularidad, a nivel incluso de brillantez, ha sido hasta mejor equipo que Kashima, en el sentido de haber dejado más momentos de brillantez que Kashima. Pero es verdad que Kashima tiene ese extra de competitividad, tiene ese extra de ser un equipo de los clásicos del fútbol japonés y evidentemente no se ha caído y ha tenido un final de temporada brutalísimo porque desde hace mucho tiempo ni siquiera conocía la derrota y en ese sprint final la ha ganado la liga. Pero indagando un poquito en Kashima, quiero explicar un poco a la gente primero, Marcos, lo que representa este club dentro de lo que es el fútbol japonés, antes de entrar en lo que es ahora mismo en la liga. Recuerdo, es de la prefectura de Ibaraki, es una ciudad portuaria, y a mí me ha llamado mucho la atención algo que conocía hace un tiempo, ahora explicaré por qué, y es que, aunque está a orillas del Pacífico, uno puede imaginarse que al estar en esa zona y más en Japón, va a ser una ciudad gigantesca, pero nada más lejos de la realidad, Marcos, es bastante pequeñitas. Son más o menos 70.000 habitantes solo para el equipo que ahora mismo es el equipo más grande de la historia del fútbol japonés, que sea solo una ciudad de 70.000 habitantes. Eso ya nos muestra hasta qué punto justamente en esa ciudad el fútbol es brutal. Exacto, y además hay que tener en cuenta que Kashima no es la capital de Ibaraki, sino que es Claro, Mito, que sí. es el equipo que ascendió este año por primera vez a J1, pero bueno, entonces es algo muy interesante que el más grande de Japón sea una ciudad lejana, pues lejana, cercana a Tokio, pero tampoco tan cerquita, Uh -huh. y en parte Kashima antes un poco, por ejemplo, tiene una afición fuerte, este año especialmente tuvo el mejor récord de asistencia. Cierto. Así que, Marcos, vamos a empezar primero por, de alguna manera, conocer mejor el lugar, el contexto, el escenario en el que se mueve este Kashima campeón. Y es que a mí me ha llamado muchísimo la atención algo que quiero que la gente tenga muy en claro. Realmente la ciudad de Kashima está en una zona más o menos al noroeste de la zona noreste, mejor dicho, de Japón, en las orillas del Pacífico. Es una ciudad portuaria, pero Marcos, es brutal conocer de alguna manera que este equipo, que ahora mismo es referencia en Japón, que es el actual campeón, que es el que más veces ha ganado la liga japonesa, es de una ciudad de solamente unos 70.000 habitantes. A mí me parece que esto es brutal y que habla de cómo ese lugar concreto se ha convertido en algo futbolístico casi que por decreto, por pura afición y por puro cariño que le han metido al fútbol. Por supuesto, y además hay que tener en cuenta que la ciudad de Kashima incluso ni siquiera es la capital de Ibaraki, y esto es aún más sorprendente, porque bueno, el equipo de Mito
ascendió a primera y ahora se va a enfrentar por primera vez con Kashima, el primer Ibaraki Derby. Y nada, y también es según más sorprendente lo de Kashima y en parte se explica por qué es cierto, tal vez Kashima es una ciudad pequeña, pero juntó mucha popularidad en el norte de Tokio. En la zona norte de Tokio, bueno, compite mucho en cuanto a popularidad con el Urawa Reds y bueno, de ahí también muchos fans de Kashima en realidad son de Tokio, pero es sorprendente cómo una ciudad tan pequeña logró tanto en el fútbol japonés. Totalmente. Es una ciudad, para que la gente la ubique todavía mucho mejor. Imaginaos, 70.000 habitantes. Que eso en España, lo digo para la gente que habitualmente aquí en mi país puede estar viendo este vídeo, en España sería una ciudad realmente pequeña, ya de por sí. Con lo cual, en Japón no es que sea pequeña, es que es minúscula. Es prácticamente un barrio de algunas de las grandes ciudades. Con lo cual, que ese lugar sea epicentro del protagonismo absoluto ahora mismo en el fútbol japonés, ya empieza a demostrar lo especial que es el fútbol en esa ciudad de Kashima. Como decía Marcos Cresi, la realidad es que además en esa provincia, en esa prefectura de Ibaraki, ya sabéis, prefectura es el equivalente más o menos en España a lo que podríamos decir comunidad autónoma o provincia, más o menos lo mismo, ni siquiera es la capital de esa zona. Incluso, como decía el propio Marcos, ahora mismo el equipo de esa capital es el que acaba de ascender a Primera División, lo cual va a dar un poquito más de juego desde el punto de vista de rivalidad de cara a la próxima temporada. Por cierto, significa Kashima, significa isla de ciervos. Con lo cual, Kashima Antler, más o menos podemos decir que sería algo así como los cuernos de la isla de los ciervos, más o menos, ¿no, Marcos? Sí, no, exacto. Bueno, un poco se nota también con el logo, ¿no? Que los cuernos de los ciervos, que están claramente notorios en el escudo, y bueno, Sí. nada, es una ciudad con un equipo gigantesco, no solo equipo, sino también una escuela muy conocida, etcétera, de fútbol. Entonces, nada, a pesar de ser una ciudad muy pequeña, tiene mucho fútbol. Vamos a mostrar la clasificación, ahora mismo la estoy mostrando en pantalla, para que la gente sepa hasta qué punto ha sido una temporada especial en la liga japonesa, porque seguramente muy rápido se cayeron de la disputa el propio Vissel Kobe, campeón el año pasado. Mi querido Urawa aguantó hasta que de repente se vino abajo de una manera brutal, sobre todo a medida que fue compitiendo en el Mundial de Clubes, después era prácticamente imposible compaginarlo todo. Kyoto Sanga estuvo ahí en algún momento para poder agarrarse, pero se acabó quedando. Y quiero que miréis cómo el sexto clasificado, que es el Machida Celvia, que está jugando actualmente la Champions, de hecho la Champions de Asia, va a jugarla el próximo año también, aunque ha quedado sexto ahí en la clasificación, porque ha ganado la Copa del Emperador, la copa que seguramente a nivel de ascendencia, de importancia, de relevancia dentro del fútbol japonés, la más potente de todas. Con lo cual, el año que viene va a jugar Kashiwa y el propio Machida Celvia. Pero si os quedáis arriba, y aquí le quiero preguntar a Marcos, si os quedáis con lo alto de la clasificación, 76 puntos Kashima, 75 Kashiwa, eso significa que ha sido una pelea brutalísima hasta el último momento. Si tenemos en cuenta que además Kashima llevaba, creo recordar, lo voy a decir de memoria, 10 o 11 partidos sin perder, eso significa que el tramo final de la temporada, con los dos equipos luchando cuerpo a cuerpo, básicamente, a ver si uno de los dos cedía para ganar la liga, ha sido increíble, Marcos. Una de las mejores temporadas en ese sentido. No sé si de las mejores, pero sí, en un momento incluso bien habías nombrado que parecían 6 equipos, 7 equipos con una distancia de 3 puntos, 4 puntos, y era algo increíble. Tal vez en cuanto a emoción, no tanto a juego, un juego un poco estuvo a deber, excepto equipos tal vez como Kashiwa Reysol, pero sí que fue interesante ver cómo la locura que era esa tabla, porque en un momento estaba Vissel Kobe primero, después Machida, después Kyoto Sanga, a principios de temporada estuvo Avispa Fukuoka y era como todo muy cambiante, muy regular, una liga muy regular entre los equipos hablando, pero bueno, cuando hay irregularidad muchas veces aparecen estos torneos emocionantes con finales emocionantes. Y finalmente prevalecieron dos, ¿no? Tanto como Kashima Antlers y Kashiwa Reysol, que bueno, finalmente los duelos directos entre ambos equipos fue lo que definió el título para Kashima Antlers. Es verdad que Kashima, aquí pongo ahora mismo un eslogan, un titular de uno de los periódicos de la zona de Kashima,
donde destacan muchísimo ese número 21, que es el título 21 en la historia de Kashima. Lo quiero explicar, Marcos, porque esto, si ahora mismo alguien acude, por ejemplo, a lo fácil a Wikipedia y mira los títulos de Kashima, le van a salir más. Pero realmente son 21. Yo quiero que lo expliques porque evidentemente la suma es diferente a la que haríamos aquí en España, porque aquí meteríamos la Liga, la Copa del Emperador, la Copa del Rey, que el equivalente también en Japón también existe, la Champions, bueno, diferentes cosas, pero allí realmente hay algo que ellos hacen de manera especial, por eso les salen 21 y no lo que serían unos cuantos más. El número 21 es en cuanto a títulos nacionales y no cuentan la Supercopa de Japón. Eso es. Es lo que no cuentan, si no llegarían a, si no me equivoco, hice la cuenta la otra vez, 26, sí, sí. y contando los títulos internacionales llegarían a 30, pero bueno, no suelen contar la Supercopa de Japón, que sí, sí es un torneo oficial, pero digamos como que ellos lo llaman, cuentan los títulos grandes, podríamos Sí. Es decir. bastante llamativo esto. Yo me lo apunté aquí para cuando iba a tener la charla contigo porque eso en el resto de países no pasa. De hecho, tú que eres argentino sabrás que además en Argentina sobre la marcha esta misma temporada se inventan títulos y le dan títulos a equipos que no lo sabían unas horas antes. Así que por eso lo quiero dejar claro que la solemnidad japonesa también va en esto. La Supercopa la consideran un título, aunque es oficial, la consideran un título menor hasta el punto de que a la hora de contar los títulos que tienen en sus registros históricos no lo meten en el palmarés. Y como bien dice Marcos, en el caso de Kashima son 9 ligas. Insisto, es el equipo que más ligas tiene, de largo además ya, en el fútbol japonés, es el récord. Tiene 5 Copas del Emperador, que esto es en Japón importantísimo porque es el torneo más clásico de todos, el más vetusto, el que tiene más ascendencia. Después lleva 6 Copas japonesas, que también es el que más ha ganado con 6, y una Champions, que fue la de 2018. Yo le tengo mucho cariño porque es verdad que esa final la hizo ante Persepolis, pero provocó, Marcos, entre otras cosas, que jugara después el Mundial de Clubes. Jugó ante el Real Madrid una finalísima que fue increíble, donde fue ganando mucho tiempo, que me parece la mejor versión de Kashima que yo he visto nunca, y ahí la pude comentar yo aquí en la televisión de España, en el canal nacional, en televisión española, ese Mundial de Clubes le comenté entero todos los partidos de Kashima, y además esa finalísima también una mañana de domingo aquí en España, comentándole ante el Real Madrid, así que por eso a Kashima le conocía hace mucho tiempo y siempre le he tenido cierto cariño, teniendo en cuenta el buen juego que hizo en ese Mundial. Pero voy a mostrar una cosa, Marcos, estoy mostrando a Zico. Vale, vamos a mostrar diferentes cosas ahora, porque Zico es verdad que ha celebrado la liga con Kashima, ha levantado la copa, ahora lo voy a mostrar, y más de uno dirá, ¿qué tendrá que ver Zico con Kashima? Pues quiero que se lo expliques tú, porque ahora mismo estamos viendo a Zico jugando con Kashima, con el número 10, más o menos en los años 80. Bueno, nada. Zico un poco fue rarísimo como llegó, porque, si no me equivoco, ya se había retirado del fútbol en ese Sí. entonces. Y de la nada, bueno, Kashima quería tener un equipo en primera, el Sumimoto Metals, que era el equipo predecesor. El Kashima antes estaba jugando en segunda división, era un equipo y entonces una vez nada, fueron a una reunión de la J-League, de la J-League naciente, y le dijeron, tenés un 0,1% de posibilidades de convertirte en profesional. Sí, tenés un 0,1% de posibilidad de convertirte en profesional. No, perdón. Ahí me confundí. Un 99,9% imposible convertirte en profesional. Y entonces el Ajá. presidente de Kashim de Sugimoto Metals, un poco con la fe, dijo, bueno, pero queda un 0,01% de posibilidades todavía, ¿no? Un poco como 99%, 1% de fe, la publicidad. Y bueno, entonces lo que hizo fue construir el estadio, Kashima Soccer Stadium, 40.000 espectadores para una ciudad de 70.000, y también contratar a Zico. Y bueno, a partir de ahí, ese 0,1% de posibilidades transformó al mejor equipo del país, sin lugar a dudas. Es algo Totalmente. impresionante. Sí, Y sí. todo a partir de la llegada de Zico, que bueno, que cambió todo, es el gran ídolo del Kashima Antlers. Esa temporada en segunda división amateur la ganaron, fueron invitados a la J-League al año siguiente y bueno, la primera temporada llegan a la final y bueno, luego tienen a Zico de entrenador, Zico va recomendando entrenadores y si no me equivoco el más importante primero fue Toniño Cerezo, que es Mm. con el que ganan esa primera liga y ahí empieza la hegemonía del Kashima,
que hoy tiene 9 ligas e incluso es el máximo ganador en toda la historia de Japón, contando el viejo torneo Japan Soccer League, si le sumaríamos los títulos al Sanfrecce Hiroshima y Toyo Industries. Así que increíble lo del Kashima, sin lugar a dudas. Tal cual lo ha explicado muy bien Marcos, la realidad, por meter algo nuevo a todo lo que ha comentado, es que a Zico, para la gente que no lo ubique demasiado, era el Pelé blanco, le denominaban en los años 80, el Mundial de España en el que juega Brasil, que juega también en Sarriá, aquella eliminación increíble contra Italia en un partidazo. Zico era la estrella, con Sócrates también, Toniño Cerezo también estaba, uno de los que citaba ahora el bueno de Marcos, como que después acabaría también en ese Kashima. La realidad es que llega a levantar un equipo en segunda división porque la empresa que era Nippon Steel y demás en ese momento pues mete bastante dinero en el club. Quieren hacer que de alguna manera ahí ese equipo pegue un salto importante, quieren impulsarlo hacia la élite y se les ocurre directamente fichar a un Zico que ya estaba prácticamente jubilado, pero que iba a marcharse además a Brasil con varios jugadores. Le iban a pagar un dineral, eso es la realidad, para sacarle, digamos, del retiro, 3 millones más o menos que están comentando en 2 temporadas. En la primera la asciende, en la segunda a punto está de ganar la liga. Se llevó en esos momentos a diferentes brasileños con él, pero después han ido apareciendo, digamos que siempre ha habido un brasileño que destacara. Estaba Leonardo, estuvo Jorginho, estuvo Carlos Alberto, Bebeto también estuvo, Marcinho, el propio Toniño Cerezo, así que fue técnico después, fue director deportivo y ahora queda prácticamente como embajador. Por eso lo estoy mostrando aquí ahora mismo en esta pantalla, en esta imagen, el que hay delante, en el frente de todos, que está levantando esa ensaladera de Japón de título de la liga japonesa, es el bueno de Zico, que estaba ahí en el estadio y que la verdad no se pierde una en este sentido porque es referencia absoluta del equipo. Por ir conociendo, ya que hemos puesto un poco el contexto, estábamos viendo un remate, hablando de brasileños, Marcos, de Ceará, del delantero que ha marcado 21 goles esta temporada, que ha sido uno de los grandes artilleros del torneo, que además lo viene siendo ya en los últimos años, justamente hablando de brasileños en Kashima. En el caso de Ceará, es que ya el año pasado marcó 21 goles en Cerezo Osaka, ya la temporada anterior también había sido referencia ofensiva de Yokohama, es decir, es verdad que ha acabado en Kashima dando un nivelazo, pero es uno de esos delanteros brasileños que de repente llega de Brasil a Japón y lo revienta, y así está siendo y ha sido clave en el título. No, sí, claro, obviamente el fichaje de Leo Ceará fue muy bueno también. De los mejores jugadores de Kashima, seguramente tal vez sea candidato a MVP con Yuma Suzuki, etc. Pero lo de Leo Ceará fue importante porque le faltaba un delantero más al Kashima. Habían intentado en su momento con el europeo Cabrich, y lo terminaron empujando al lateral porque no había terminado de funcar muy bien. En su momento también estaba Keichinen, que lo terminaron trazando al medio campo. Entonces necesitaban un delantero para acompañar a Yuma Suzuki desde la pérdida de Ayase Wea, que hoy la está descosiendo en la Eredivisie con el Feyenoord. Entonces, bueno, Leo Ceará solucionó esos problemas de la falta de un delantero. Y bueno, y como dijiste, ya era un delantero de renombre. Lo había hecho muy bien en Cerezo Osaka, en Yokohama Marinos lo había hecho, sí, bien, no tanto como estas últimas 2 experiencias, pero sí que le fue muy bien, los números hablan por sí solos, y bueno, obviamente terminó formándose un equipo muy interesante, porque después también sumaron al extremo Elber, que para un recambio al final de temporada vino muy bien. Entonces nada, lo de Leo Ceará fue un grandísimo fichaje, 21 goles, máximo goleador de la liga. Fundamental, testado totalmente. La realidad es que hay varios brasileños que siempre han acabado encontrando buen nivel en Japón y muchos de ellos han tirado allí bastantes temporadas después. Ceará ya se puede decir que es uno de los más valorados en ese sentido. Estoy mostrando ahora mismo la foto de los 300.000 yenes que se llevó como MVP de la final el otro día en ese, bueno, más que de la final, de partido clave. En la temporada al final le han dado como MVP esos 300.000 yenes que de alguna manera demuestran que ha sido uno de los jugadores fundamentales en el torneo. Y ahora mismo estoy mostrando esos 21 goles que, insisto, han sido una cifra que la ha convertido en el máximo goleador. Pero es verdad que citabas a otros jugadores. Estoy poniendo ahora mismo en pantalla, por ejemplo, a Misao y a Yuma Suzuki. Es verdad que me atrevo a decir que Yuma Suzuki
forma parte de esos futbolistas japoneses que en los últimos tiempos, debido a la amplitud de miras que ha tenido el fútbol japonés, ha empezado a expandirse hasta el punto de que muchos clubes europeos ya van a cazar allí jugadores, ya se han dado cuenta que son muchos de ellos habilidosos, potencialmente influyentes para sus vertientes, que además son jugadores de un oficio, de una mentalidad, personalidad muy fuerte, que normalmente dan muy buen desempeño en diferentes ligas europeas. Pues Yuma Suzuki forma parte de eso. Se fue a Bélgica, no acabó de irle demasiado bien, ha vuelto y desde luego desde que ha vuelto ha mejorado muchísimo. Fíjate los datos, por ejemplo, por destacar a otros jugadores. Yuma Suzuki, 10 goles, 5 asistencias, fundamental sobre todo en el tramo final del curso. Chiren, que es el pivote, marcó 4 goles, que para ser pivote es tremendo también, muy, muy buenas cifras. Está Matsumura, que es un interior diestro más o menos, también marcando 3-4 goles en esta temporada, en Liga solamente 3. Citaba Marcos Kresi a Gabric, que es el eslovaco, que es verdad que teóricamente partía para ser el 9 titular, después lo han acabado tirando un poco más a extremo, como decía, y ha acabado marcando 3 goles, que es uno de esos fichajes que siempre hace fútbol japonés, de tener algún europeo, normalmente, aunque no tenga demasiado nombre, que se ha quedado por ahí un poco sin explotar en ligas europeas y de repente llega aquí para ver si funciona. Y también Tagawa con 3 goles me parece que ha sido otro de los principales. Pero la realidad es que todos estos han dado una cobertura, una sensación de decorar muy bien todo lo que ha sido el bloque de Kashima para al final sobre todo ser competitivo, Marcos. No, exacto. Un poco lo que pasa con Kashima es, el Kashima yo lo metería dentro de la bolsa de irregularidad en la temporada, porque si uno repasa todos los partidos, los 38 juegos, tenías en un momento 4 victorias consecutivas y después 3 derrotas, 4 victorias, Sí. 3 derrotas consecutivas, y era así toda la temporada. Y por eso, si uno ve los números, minutos de juego, muchas veces hay 3 jugadores que jugaron todos los partidos: el arquero, el defensor central Naomichi Ueda, que era el capitán, Sí. Yuma Suzuki, y bueno, en cuarto puesto estaba Leo Ceará, que no jugó todos los partidos, pero casi, pero después todos fueron cambiando, rotando, porque era mucha irregularidad. Entonces, por ejemplo, se comenzó jugando con un doble 5. Gaku Shibasaki, Yuta Higuchi, súper ofensivo. Es como si te dijera Kroos, Modric en el doble 5, sin nadie para defender al lado. Y tuvieron su racha, y después, cuando empezó la racha negativa, tuvieron que poner a 12 más defensivos como Chinen y Misawa. Entonces, también Funabashi. Entonces, fueron cambiando constantemente de jugadores, rotando en los laterales también. Entonces, fue un equipo donde se rotó mucho, y en parte eso ayudaba a encontrar resultados inmediatos. Y en parte, por ejemplo, también hay que decir que uno de los jugadores más destacados, que no se nombró mucho, es el arquero Hayakawa, que incluso fue convocado a la selección japonesa Cierto. en esta última fecha FIFA. Y además salió una encuesta de los hinchas del Kashima, donde le dijeron, de estos 4 jugadores, que eran Hayakawa, Ueda, Naomichi Ueda, Leo Ceará y Yuma Suzuki, ¿quién sería tu MVP de la temporada? Y el 85% eligió al arquero Hayakawa. Entonces, no me quiero olvidar del arquero, porque fue fundamental, con atajadas. Es como el típico arquero japonés, con atajadas muy buenas, y después cagadones impresionantes, pero trajo seguridad. Trajo seguridad, ya hace varias temporadas venía demostrando muy buenas atajadas, muy buenos reflejos, y este año lo confirmó aún más. Difícil que gane el MVP, pero... Sí. Portero japonés, normalmente, para que la gente lo entienda mejor y podamos reflejar claramente lo que queremos decir, son porteros de mucho rechace, ¿verdad? Es la liga japonesa donde más rechazan los porteros. Parecen muchas veces porteros de balonmano, porque no atajan tanto, sino que bloquean. Rechazan continuamente, y eso deja siempre segundas jugadas, esas situaciones de área muy escandalosas que pasan solo en la liga japonesa. Tiene que ver mucho con esa sensación de inestabilidad de los porteros. Por eso, cuando hay un portero que marca diferencias, realmente los aficionados lo valoran mucho, y creo que ha sido el caso de esta temporada con Kashima. Voy a meter aquí a un jugador ahora que habrá mucha gente aquí en España que conozca, también es verdad en el fútbol europeo, pero que de alguna manera demuestra el ayer y el hoy de lo que es Kashima. Y antes de que la gente recuerde quién es este chico que estoy poniendo en pantalla, que acaba de volver al club y que además le ha ido muy bien,
quiero recordar a la gente que quizá alguno lo conozca, lo voy a poner por aquí en los comentarios, que deis el like, que aquí con Marcos Cresi de Fútbol de Samuráis estamos analizando a este Kashima que acaba de proclamarse campeón de la liga japonesa, que no es un contenido sencillo como veréis, pero es un contenido 100% fútbol internacional del enganche, y aquí los dos frikis estamos disfrutando de poder hablar de este Kashima Antlers que no se consigue cada día. Estoy poniendo en pantalla ahora mismo, Marcos, a Shibasaki. Acabo de decir yo que en 2018, cuando comenté ese Mundial de Clubes en televisión española contra el Real Madrid, me encantó Kashima por la valentía, por la capacidad para ir adelante, por una voluntad además de entender muy bien la propuesta de juego y hacer daño. Daba igual que jugara contra el Madrid, daba igual que jugara contra el que fuera. Bueno, el que mejor le vino ese Mundial de Clubes fue a Gabu Shigasaki, que a partir de ahí dio un saltito adelante, le dieron opciones en Europa. Es verdad que no ha sido descollante en ningún momento en Europa, que no ha acabado de triunfar. Aquí en España estuvo en varios equipos, en ninguno acabó de dar ni mucho menos el nivel que había tenido allí en Kashima, pero el caso es que ha regresado y aunque no ha jugado demasiado porque ha tenido muchos altibajos, por algún problema físico y demás, representa lo que es el hecho de me convertí en jugador importante, me voy a Europa, aprendo y ahora en los últimos años de mi carrera vuelvo a casa por intentar disfrutarlo y encima va y gano otra vez la liga. Me parece casi cerrar el círculo, ¿no? Con Gabu Shibasaki. No, sí, totalmente. Incluso Gaku Shibasaki, si no me equivoco, de que se graduó de la escuela, no jugó en otro equipo de Japón que no sea en Kashima Antlers, siempre en Sí. Antlers. Y nada, fue un jugador. Yo no lo agarré tanto en su mejor etapa, en ese 2016, pero se le tiene un respeto porque es un jugador muy talentoso. No triunfó en Europa, sí, en su momento tuvo un buenos momentos, tal vez en Tenerife y creo que Sí. después un poquito en Getafe con goles al Barcelona, pero no Sí. termina de triunfar. Eso es claramente un hecho. En parte, muchas veces lo que dice de él es que era un poco, como podríamos decir en Argentina, un toque pecho frío, Sí. un poco, un Sí, muy, poco muy, más. muy, muy para una propuesta concreta de fútbol. Fíjate que citabas tú aquí el Getafe y a mí cuando lo has dicho ni siquiera me venía del recuerdo del Getafe. Recordaba más el Leganés, que ahora está en segunda división, y también el Tenerife, pero no me acordaba. Es que el Getafe, para que la gente lo ubique, es totalmente diferente lo que propone el Getafe al tipo de jugador que es Shibasaki. Es decir, es que es totalmente antagonista, totalmente lo contrario. Por tanto, entiendo lo que quieres decir de pecho frío, mucha capacidad con la pelota a su ritmo, pero diferencial. Y es verdad que en su momento, decía yo antes 2018, gracias por corregirme, porque era 2016 ese Mundial de Clubes, que así tirando de memoria sabe uno que a veces se le va un poco, pues se cumplen ahora, se van a cumplir 10 años de eso. Y ese Shibasaki era un jugador de pelota al pie, de capacidad además infinita para ir a presionar muy alto, del último pase. Es verdad que ahora ya no es ese tipo de jugador, pero yo me alegro mucho que haya regresado, que sirva un poco de sabio de ese vestuario, que siempre se necesitan esos líderes secundarios quizá en el terreno de juego, pero claves absolutamente en el día a día. Y estoy seguro que ha dado muchísimo a este título de el bueno de Kashima. Te voy a hablar del técnico, Marcos, porque tiene un historión, realmente. A ver, volvemos a lo mismo. Para la gente que no conozca mucho la J-League ni el fútbol japonés, pues cuando yo diga el nombre de Toru Oniki, pues no le va a sonar a demasiado. Pero la realidad es que Toru Oniki se acaba de convertir en un técnico absolutamente récord con este título en Kashima, porque es el título número 5 de liga que gana. Ganó 4 con Kawasaki Frontal, que sin ser el fútbol japonés de un dominador claro, es verdad que con Kawasaki Toru sí que dio cierta regularidad, ganó varios títulos de manera consecutiva y se había convertido en un club muy importante, pero ha vuelto a Kashima porque él fue jugador precisamente de Kawasaki y de Kashima. Ya había estado técnico, ahora ha regresado a Kashima para dirigirlo después de haber estado allí muchos años de entrenador y de repente va y gana su quinto título. Es verdad que a lo mejor no es el técnico más sabio desde el punto de vista táctico, pero sí que es un absoluto líder y le sabe dar una capacidad competitiva y un equilibrio, una tranquilidad a su vestuario que a mí me parece que es brutal. Es un grandísimo entrenador, Toru Oniki. Debo decir que sus últimos años en Kawasaki Frontales yo estaba confrontando mucho con él, porque desde que se le fueron, por ejemplo, Kaoru Mitoma a Otanaka, cuando todo lo bueno del Kawasaki se le fueron, bueno, tuvo que empezar a remodelar e incluso a inventar, parecía que estaba inventando la rueda en el Kawasaki, no le Sí. terminaba yendo muy bien y un poco me he quedado en esos años, pero bueno, en este Kashima Antlers un poco volvió a lo básico, intentó imponer su 4-3-3 y después dijo, no,
volvamos al 4-4-2 histórico y bueno, y así terminó ganando la liga. Con irregularidad, es cierto, pero termina ganando la liga. No solo tiene 5 títulos de liga, también son 11 títulos en total, contando, si no me equivoco, 2 copas del emperador, que fueron la del 2021, la del 2020 y la del 2023, un par de Levan Cup y también varias Supercopas de Japón que ganó, y con eso llegaría no solo a ser el máximo el entrenador con más títulos de liga, sino también el entrenador japonés con más títulos en total del fútbol japonés. Claro. Y un poco lo que yo me animo a decir, me atrevo a decir ahora, es que bueno, si Toru Boniki supiera inglés, estaría en la Premier League como el amigo Ange Postecoglou, pero bueno, como no sabe inglés, está en Japón. Entonces, un poco, obviamente, ese es el gran problema de Toru Boniki. De Toru Niki y de la mayoría de los japoneses, que es la realidad. Por eso Japón luego es tan especial como es y tiene esa cultura y por más que estamos erosionándola a todos los turistas del mundo que vamos para allá, yo que viene el año que viene además, que ya tengo cogido todo el viaje para irme otra vez el año que viene, pues evidentemente es uno de esos lugares que estamos todos intentando de alguna manera manipular, ¿no? Pero que se siga apretando a sus premisas, a su identidad, a sus valores. Bueno, pues eso se transmite, se refleja perfectamente en lo que está diciendo Marcos Cressy, que cómo puede ser que un técnico del potencial de Toru Oniki, súper ganador, que además está más que contrastado su brillantez y sus títulos, pues no le den oportunidades en Europa. Bueno, pues el problema número uno de esto es que, claro, evidentemente no va a dominar el inglés porque la cultura japonesa es muy propia, es muy suya, muy de su identidad y hablar más de un idioma es bastante complejo, sobre todo si tiene ya una edad como Toru Oniki que tiene 51 años, es decir, digamos, si forma parte de lo que era la vida previa a todo este caos que hemos convertido ahora mismo con el capitalismo cosmopolita y demás. Esto sería muy largo para explicar, Marcos, si tú eres muy joven y yo no soy demasiado viejo tampoco para hablar demasiado con demasiado talento de todo esto. Pero la realidad es que lo ha vuelto a ganar, que es un técnico diferencial y que además para mí el dato clave es que ha evitado que Kashima lleve más de 9 años sin ganar el título. Lo ha dejado en 9, que era el gran reto para el cual a él le ficharon para ese banquillo para volver a ganar como él hizo en su día, también insisto, de entrenador. Vamos a ir acabando con una cosa que son los hinchas. Porque he cogido unas fotos brutales, Marcos, de los hinchas de Kashima, que de alguna manera viene a explicar un poco que son especiales, pero quiero llevarlo un poco globalmente a lo que es el fútbol japonés para las gradas, que la gente lo entienda mucho mejor. En estas fotos que estoy mostrando ahora mismo en pantalla, salen aficionados que realmente en el fútbol europeo, por ejemplo, o en el fútbol sudamericano, jamás veríamos. Es decir, se ve una sensación de pacifismo brutal, se ve muchísimo público femenino, chicas y algunas mujeres, incluso muchas de ellas veteranas, que es algo para mí increíble y que aplaudo hasta reventarme las manos porque me parece que es brutal la sensación de comunidad que han logrado para que ellas también estén integradas al fútbol tal como lo están ellos, algo que no debería ser noticia pero que lamentablemente muchas veces lo es. Aquí en Japón no existe eso y hay muchos equipos, estoy mostrando ahora mismo muchas imágenes, con grupos absolutamente de aficionados que son solamente chicas o que son mujeres de una edad mucho más avanzada o que son chicos muy jóvenes también, más allá de imágenes de desesperación y demás que vemos siempre con resultados, estoy mostrando ahora algunas de ellas que son de verdad increíbles. Voy a dejar una que a mí particularmente por el hecho de ser una mujer, digamos, de unos 50 y pico, 60 años levantando la lanzadera de la copa, me ha gustado especialmente. Y mientras te pregunto, Marcos, es verdad que yo sé que esto pasa mucho, de hecho yo soy de Uragua y Uragua es el equipo excepcional en esto, porque de hecho se la conoce como la ciudad del mundo con las mujeres que tienen la voz más ronca. Y esa voz ronca pertenece precisamente, dice la leyenda, a los gritos que pegan cuando están viendo al Uragua, porque son miles de aficionadas las que van cada vez a ver a Uragua. Esa es una de las cosas que a mí me encanta de mi club. Pero es verdad que no lo puedo llevar solamente a Uragua, porque sucede en todo Japón y esta celebración de Kashima es una realidad. Cuéntame un poco qué te parece a ti todo esto y qué diferencia hay, tú que encima eres de Argentina, donde evidentemente esto también choca incluso más que en España. No, bueno, además yo tuve la suerte de ver las hinchadas del fútbol japonés, especialmente la del Cerezo Osaka, y digamos que Osaka es un poco especial porque todo lo que es el oeste de Japón es completamente diferente al este. Qué sé yo, tal vez lo del oeste son más pasionales incluso, son más latinos, Uh -huh. y lo del este son más fríos,
calculadores, pero hay excepciones. Bueno, el Uragua es una excepción, como dijiste, lo de la voz ronca, incluso, bueno, también por cuestiones de historia, en Saitama es la ciudad del fútbol, junto con Shizuoka. Me alegra que lo digas Pero tú y no, me alegra que lo digas tú y no lo tenga que decir yo, para que no crean que es que yo aquí me las doy por un agua. no, obviamente tanto Shizuoka como Saitama son dos ciudades donde la tradición del fútbol viene incluso de los 60, 70 en el fútbol colegial, pero lo de Kashima Antlers no se queda acá, atrás. Este año tuvieron su máximo récord de promedio de asistencia, 26.000 espectadores por partido. Y muchos equipos también. Este año fue un récord Sí, sí, ha sido el récord de hinchas. Sí, sí. De varios equipos y de las tres ligas, de J1, de J2, de J3. Sí. En enero hubo récord de espectadores en el torneo colegial, hace poco también en la Levan Cup, promoción no válida para Copa del Emperador, pero bueno, es un poco normal porque se enfrentaban un equipo muy lejos y otro muy chico como era el Machida, y entonces el fútbol japonés está viviendo una revolución de espectadores infernal, y a eso se le agrega la pasión que ya tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, el Urawa Red ya lo vimos en el Mundial de Club, pero después es hinchas del FC Tokio. En su momento escuché que viajaban a la Argentina para aprender canciones de San Lorenzo, sí, o incluso para aprender la hinchada de Boca. Entonces es algo infernal. Muchos también copian a Brasil, pero no es que van, lo copian y hacen todo al pie, sino que tenía una frase, una palabra, esto que ahora no me acuerdo muy bien cómo era, pero van y no es que lo copian exactamente, sino que lo integran y lo adaptan a su cultura. Para su cultura. A mí eso es lo que más me gusta. Por eso el hecho de que veamos tantas mujeres. ¿Tú a qué lo achacas, Marcos? Porque es verdad que esto solo pasa en Japón. Por ejemplo, la cultura del fútbol de Alemania también es bastante cercana en algunas cosas, pero hasta el punto de que podamos decir que lo más radical, dentro de lo que se llama radical en el fútbol japonés, que evidentemente no tiene nada que ver con el resto del planeta, pero los hinchas más ruidosos, que muchas veces tú los miras y hay una mitad que son mujeres, esto es algo absolutamente loco en el resto del planeta, y el hecho de que estén tan integradas, que a mí me encanta y que de verdad por eso me reviento las manos a aplaudir, me parece que es algo que le da un toque de comunidad, un toque de paz, un toque de cómo se nota que es un disfrute general el fútbol. Y es complicado encontrar un motivo. Yo creo que un poco seguramente haya surgido naturalmente, especialmente cuando la J-League dijo, bueno, no queremos más desapariciones de clubes como el Yokohama Flugels, entonces vamos a hacer que los clubes se integren a su comunidad, y cuando se integraron a la comunidad aparecieron las mujeres, se integraron las mujeres, los ancianos, Total. los más jóvenes, y se unieron todos. Fue en gran parte comunidad, y en parte el gran crecimiento del fútbol masculino luego permitió que muchas mujeres jueguen al fútbol, y por eso Japón es campeón del mundo en 2011. Un poco es el razonamiento que le encuentro yo a por qué justo las mujeres lograron tener tanta unión en el fútbol, incluso popularidad. En parte fue por esa decisión de la liga de, bueno, abandonamos el fichar a mansalva extranjeros, que no estaba mal, era algo necesario, incluso tal vez ahora es un poco necesario fichar estrellas, pero lo más importante siempre es la comunidad. Sí, sí. Entonces, totalmente. Y hacer que la comunidad vea jugadores japoneses y de los suyos en el terreno de juego, eso hace que todo tenga un toque mucho más especial. Y la verdad que en el fútbol japonés en eso ha abanderado, nunca mejor dicho, la bandera de comunidad, de pacifismo en las gradas, de tranquilidad, de que eso es una fiesta, y eso la verdad que es precioso y lo hace verdaderamente único. Estoy poniendo, por ir acabando, Marcos, la clasificación de palmarés histórico de Japón para que la gente vea que Kashima tiene 9, que Yokohama se ha quedado con 5, que Kawasaki Frontal está con 4, los 4 que consiguió, insistimos, Toru Oniki como técnico de Kawasaki, que Jubilo Iwata lleva 3, Sanfrecce Hiroshima también 3, el Gamba Osaka Tokyo Verdy y Vissel Kobe llevan 2, así que sufriendo, evidentemente, justo debajo vendría ya Miurawa, que desde luego se está quedando en los últimos tiempos, está sufriendo una barbaridad, más allá de que yo siempre digo que es increíble que sea el equipo japonés
que mejor ha competido en la Champions de Asia, el que más tiene, y luego, sin embargo, en la liga japonesa le cuesta mucho. Eso habla muy bien de la capacidad de competir que tiene la liga japonesa, que hasta el club más grande, en el sentido Champions de Japón, no es capaz de ganar la liga hace una barbaridad de tiempo. Así que me parece que Mucha eso... mala suerte, Claro, mucha sí, mala suerte. mucha mala suerte y es verdad que hay que adaptar bien los proyectos a la mentalidad que tiene el equipo. Pero por ir acabando, ahí ya vemos ese palmarés. Te quiero preguntar, mientras vemos este palmarés y vemos algunas imágenes del título de Kashima, te voy a preguntar por el hecho del nuevo calendario que va a haber de cara a la próxima temporada. Se va a adaptar por el tema de alguna manera, compararlo o igualarlo al fútbol europeo, pero esto va a generar un problema también en el sentido del frío, de la dificultad de tener que jugar en invierno y seguramente va a provocar ciertos puntos que hasta ahora no hemos visto también en el fútbol japonés, Marcos. Exacto, no, especialmente problemas en el norte de Japón, noroeste, creo que incluso algunas costitas sobre el mar de Japón también hay algunas ciudades donde se nieva mucho, entonces, qué sé yo, ciudades como Yamagata, Sapporo, especialmente Aomori, eh, Sendai, Niigata, van a tener que gastar mucha plata en, por ejemplo, remodelar sus estadios para la nieve, porque antes con el calendario anual, tal vez una semana tenían el sufrimiento de la nieve, posponían el partido y no hay problema. Ahora lo tendrán todo diciembre, enero, Claro. febrero. Y además, Marcos, que para que gente lo sepa bien, es que no estamos hablando del problema de nieve que sales ahí con un quitanieves o unos cuantos con una pala y lo quitan. No, no, es que estamos hablando de que son ciudades que se quedan invadidas directamente. Yo he visto imágenes en algunas de las ciudades que tú has dicho, donde es que hay directamente como si fueran icebergs, estalactitas kilométricas, de hasta qué punto todo se congela y estamos hablando de metros, metros y metros. Es decir, es que son ciudades que quedan totalmente cubiertas de nieve. Y esto es un problema para el fútbol y estas ciudades van a tener que cambiar muchísimo. Sin duda, no. Obviamente será un gran problema para el norte de Japón. Bueno, en realidad Japón siempre habla del sentido este-oeste, entonces hay un problema para el este de Japón, Uh -huh. sobre todo los que están las prefecturas más al norte. No tanto a lo del oeste y lo de Tokio, pero bueno, al menos la liga ya dijo, bueno, vamos a subsidiar los gastos Sí. para, bueno, un poco compensar esto. Igual es cierto también que, por ejemplo, muchos hablan del invierno, pero no de lo contrario, del sufrimiento que se vive cuando en Japón se juega en verano, que incluso yo una vez me acuerdo que hablaba con entrenadores del fútbol japonés, de España, obviamente, y me decían, o sea, que era insufrible el verano en Japón, que no se podía jugar, que algún día alguno se iba a caer porque era bastante insufrible, que todo esto se jugaba porque, bueno, para que los niños en la vacación de verano compren entradas, pero bueno, yo personalmente, sacar el calendario anual, en mi opinión, es una pérdida de identidad. Sí. Así que tranquilamente se puede solucionar con, bueno, metemos unas vacaciones de un mes en verano y listo, pero bueno, ¿hay razones para hacer el cambio? Sí, hay muchas razones, pero en parte también esto perjudica mucho al fútbol universitario, al fútbol de escuelas, pero bueno, vamos viendo cómo se va haciendo esta transición, que primero hará un campeonato que tal vez esté lindo, pero vamos a ver qué es lo que depara el Sí, tiempo con este sí, cambio. sí, Marcos, porque el cambio va a hacer que al no poder jugarse la temporada como hasta ahora, no va a haber el campeón más o menos en noviembre, diciembre como hasta ahora, sino que, insisto, se va a ajustar para que sea más o menos en la misma etapa que el fútbol europeo. Vuelva a ser una acción más de ponerse a los pies del fútbol europeo, del fútbol que más manda, del fútbol de marketing. Por ahí es verdad que eso de los japoneses choca mucho que justo lo hagan ellos. Es algo que entiendo que por eso choca con los valores y yo tampoco lo defiendo. Me parece que cada uno tiene que tener su propia identidad, pero es verdad que quizás va a ayudar también a que el cambio de jugadores y estar un poco en la misma dinámica te puede hacer que incluso a la hora de competir la selección todo esté un poquito más compensado, más igualado. Vamos a ver qué nos lleva. De inicio a mí tampoco me gusta porque yo soy de salvaguardar la identidad y por eso la verdad que es algo que me choca mucho. Pero bueno, queríamos analizar todo esto. Insisto, no os perdáis Fútbol de Samuráis, la cuenta de Marcos Cresi,
que ya sabéis, el dominio que tiene el fútbol japonés, para mí es una de las personas que siempre sigo en redes desde hace muchísimo tiempo, porque todo lo que tenga que ver con el fútbol japonés ya sabéis que me encanta, y entonces toda la información que tengamos es poca porque es muy difícil. Seguiremos madrugando unos más que otros en el sentido del horario, Marcos, que tú allí en Buenos Aires lo tienes un poquito más sencillo para ver los partidos, que te pilla un poquito más cercano, aunque en otros horarios también un poquito raros. Y aquí estaremos informando de todo lo que suceda siempre en Japón. Que nos encanta el fútbol japonés, que vamos a disfrutar además de la selección japonesa, que creo que para Marcos y para mí, más allá de la de nuestro país, es la segunda que más vamos a animar, porque así nos pasa normalmente. Y que damos desde aquí la enhorabuena a este Kashima. Marcos, si quieres decir tu última cosa, te dejo que despidas a la gente. Bueno, que en realidad me van a odiar muchos argentinos seguramente, pero lamentablemente ya Japón para mí es la primera, así que bueno, ya vi a Argentina campeón del mundo, así que ya con eso para mí fue un lindo retiro, así que no, yo ya hincho por Japón siempre, nada, obviamente el cariño a Argentina siempre va a estar un poco igualado, no quiero decirlo tan livianamente, Sí. Japón primero, pero bueno, un poco esta locura ya medio que me súper enfermó. Y bueno, nada, seguir despertándome a las 7 de la mañana o seguir de largo hasta las 6 para poder ver los partidos. Tal cual, ahí estamos todos. Es verdad que yo pienso algo parecido con España, pero igual que tú tampoco lo voy a decir tan fríamente. Así que nada, suerte a España, suerte a Argentina y suerte a Japón. En este vídeo hemos disfrutado de este Kashima, campeón de Liga 2025 en la Liga Japonesa.